Bien. Good. Perfecto, bueno, continuamos entonces. Decíamos entonces características del músculo estriado, del músculo liso. El músculo liso está en todos los órganos que sean huecos. ¿Alguno conoce algún órgano hueco que no esté? Todos estos órganos huecos que acabamos de mencionar son órganos huecos que están en contacto con el exterior. Es decir, son órganos huecos cuyas cavidades de una u otra manera se contactan con el exterior. En forma directa o indirecta, yo podría colocar, no sé, una vejiga, yo puedo colocar un útero. Bueno, el útero lo mismo, el útero pasa igual, yo puedo colocar un DIU, de hecho se puede colocar perfectamente, o puedo llegar a la trompa con un fibroscopio, con cualquier cosa, con un hilo podría yo llegar perfectamente sin tener que hacer ningún corte a nada. O sea que con un hilo yo podría llegar a la vejiga o al útero, a través de la vagina paso al útero y puedo pasar a la trompa. Es decir, que son órganos huecos que de una u otra manera están contactándose con el exterior. Pero yo quiero órganos huecos, a ver si alguien se da cuenta de lo que quiero decir. Las venas y arterias. Las venas. Las venas. Las arterias. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, perfecto, ahí habían dicho también. Los vasos sanguíneos, efectivamente, son los órganos huecos más abundantes del organismo. Porque si uno nombra cualquier órgano hueco, ese órgano hueco también tiene constitución vasos sanguíneos. O sea que los vasos sanguíneos están en todo el organismo. Después vamos a ver los tipos de vasos sanguíneos y todo, pero todos los vasos sanguíneos, entonces en conjunto, son como sería el órgano hueco más grande del organismo. Y dentro de los vasos sanguíneos tenemos venas, arterias y capilares. Las venas y arterias en sus distintas formas, como vénula, como arteriola, como metaarteriola, como sea, en sus distintas formas, las venas y las arterias poseen en su pared músculo liso. ¿Para qué sirve ese músculo liso? Para modular el diámetro del vaso. Se pueden contraer las fibras musculares y achicar el diámetro, o pueden relajarse y agrandar el diámetro del vaso sanguíneo al que pertenece. ¿De acuerdo? O sea que el músculo liso está en todos los órganos huecos, incluso en el más abundante de todos, que es los vasos sanguíneos, que son los vasos sanguíneos. Tener en cuenta esto, porque entonces cuando uno habla de tejidos, y entonces dice, bueno, pero el órgano piel no tiene músculo. Sí tiene músculo. Tiene músculo, primero que tiene músculo en la piel, tiene músculo, por ejemplo, el músculo piloerector, ¿no? El erector del pelo. Pero además está todo el músculo liso que está dentro de los vasos sanguíneos. O sea que todos los vasos sanguíneos tienen músculo liso. O sea que eso me garantiza que prácticamente todos los órganos del cuerpo tienen músculo liso. Una excepción de eso podría ser la córnea. Algunos pueden decir, bueno, la córnea no tiene vasos sanguíneos, efectivamente, no tiene vasos sanguíneos y no tiene tejido muscular. La córnea, entonces, podría ser un ejemplo de un tejido que no tuviera un tejido muscular. Bueno, pero es una excepción. Bien, entonces músculo liso forma parte de las vísceras, y entonces una vez que ya sé el músculo liso y el músculo estriado, miro una característica funcional del músculo liso y del estriado que consiste en lo siguiente: el músculo estriado esquelético es voluntario, mientras que el músculo liso y el estriado cardíaco son involuntarios. Es decir, no pasa por nuestra voluntad el manejo de esta musculatura.
Alguno me podrá decir que vio a alguien habiendo entrenado su musculatura y que puede regular su frecuencia cardíaca o el estado de sus vasos sanguíneos o de su estómago con entrenamiento. Y yo digo que está bien, puede llegar a pasar eso, no digo que no, porque es cuestión de empezar a ver y entrenar. Puede pasar, por supuesto, pero en términos generales no pasa por la conciencia, por la voluntad, no pasa el manejo del corazón ni de los vasos sanguíneos. De hecho, sus vasos sanguíneos en este momento están modificándose, se paran y modifican su calibre, se sientan, modifican su calibre, estiran el brazo y se modifica el calibre dentro de los vasos del vaso, y eso no lo hace, no pasa por la voluntad del sujeto contraer o relajar los músculos lisos de los vasos sanguíneos. Lo mismo del intestino, del corazón. ¿Está bien? Si yo le digo ahora, bueno, a ver, aceleren sus corazones, es muy probable que no lo puedan hacer, la mayoría. Por ahí alguno me dice, sí, mira, yo lo hago, me muestra el aparatito y me va mostrando cómo lo acelera y lo reduce, pero en general eso no sucede. Entonces el músculo, además de ser cardíaco, estriado o liso, puede ser voluntario o puede ser involuntario, de acuerdo a que pase o no por la conciencia el manejo de esa musculatura. Bien, entonces tengo músculos, ahí está. Músculo somático, ahí está voluntario, el visceral es involuntario y el cardíaco es involuntario. ¿De acuerdo? Perdón, ¿y el diafragma dónde lo ponemos? El diafragma es un músculo porque voluntario. Es un músculo voluntario. Por supuesto. Trabaja de forma automática, pero es voluntario, y la prueba de que es voluntario es la siguiente. Yo te digo, inspira profundo. Inspira profundo. Inspira profundo. Guarda el aire. ¿Cómo? Lo sostengo. Ya inspiré, digo. Bueno, inspira profundo, guarda el aire. Podés guardar el aire. Eso quiere decir que podés detener o activar su funcionamiento a voluntad. Después hay mecanismos que van por arriba de eso, que tienen que ver con la vida, y entonces le anulan la voluntad a tu voluntad, digamos. Pero es voluntario porque podés manejarlo. Yo te digo, inspirá o expirá, podés inspirar profundo, inspirar normal, inspirar, y vos podés hacerlo. Y entonces, después lo hago de manera autómata, pero sigue siendo voluntario. Entonces trabaja de forma automática porque hay un sistema automático que le manda señal permanente automática y que le gana a tu voluntad, sería. Claro. Pero vos tenés la voluntariedad de parar eso en cualquier momento hasta un cierto punto. O sea, podés hacerlo. El corazón no podés hacerlo. Yo te digo, pará tu corazón. No. Bueno, se entiende la diferencia, radica en eso. Que tiene que ver con la inervación de esos órganos. Bueno, tejido muscular. Y nos queda el tejido nervioso. Así podemos empezar con los aparatos y sistemas, porque venimos como a paso de tortuga. Bueno, entonces nos queda el último tejido, que es el tejido nervioso. Y el tejido nervioso es un tejido que también está distribuido en todo el organismo, por supuesto, como todos los tejidos están distribuidos en todo el organismo. Epitelio hay en todo el organismo. De hecho, el tejido epitelial dijimos que incluso en los vasos sanguíneos hay tejido epitelial, porque los vasos sanguíneos tienen un tejido epitelial. ¿Cómo se llama el tejido epitelial de los vasos sanguíneos, dijimos? Endotelio. Endotelio, muy bien. No olvidarse de ese término, endotelio, porque ahora yo después voy a empezar a hablar de endotelio como si ya supieran de qué se trata. Bien. Entonces tengo tejido nervioso. El tejido nervioso también es un tejido especializado, es un tejido que también tiene poca matriz extracelular. Sus células, las células del tejido nervioso, las células funcionales del tejido nervioso, pero bueno, ahora vamos a aclarar. Yo voy a decir, la célula funcional es la neurona, y la neurona tiene una serie de células a las que se le llama de sostén, que en conjunto se le llama glía. O sea que el tejido nervioso tengo la neurona y la glía. Hasta no hace mucho tiempo, 20, 30 años, se suponía que la neurona era la célula funcional y la glía era una célula de sostén. Hoy sabemos que no es así, que la neurona es una célula funcional y la célula de la glía también es una célula funcional. Es decir, no es que la célula de la glía
está ahí, como quien dice, para servir a la neurona, sino que tiene sus propias funciones. Pero seguimos diciendo que, como en todos los libros lo van a ver, la célula funcional de la neurona y las células de la glía como de sostén. ¿Está bien? Bueno, la célula funcional, la neurona, de nuevo lo mismo, hasta hace poco tiempo, hasta hace unos 10 años atrás, decíamos la neurona no tiene capacidad replicativa. Hoy decimos algunas neuronas tienen capacidad replicativa. Algunas neuronas de un sector del cerebro que se llama hipocampo, se ha visto que tienen capacidad de replicarse, es decir, de dividirse y formar nuevas neuronas. Por lo demás, las demás, que son la mayoría, por supuesto, no tienen capacidad replicativa. ¿Está bien? Bueno, la célula funcional, o sea, tiene poca matriz extracelular, no tiene capacidad replicativa la célula funcional, pero las células de sostén, que en realidad ya sabemos que son también funcionales, pero por ahora son no de sostén, las células de la glía tienen cierta capacidad replicativa. Las células de la glía sí pueden replicarse, pero las neuronas no. ¿Está bien? Las neuronas son las células entonces del tejido nervioso, como el miocito es la célula del tejido muscular, o el fibroblasto es la célula de los conectivos generales. ¿Está bien? O la célula, la célula epitelial es la célula del epitelio. ¿Está bien? Se llaman células epiteliales, algunas tienen distintos nombres. Pero... Bueno, entonces la neurona es la célula del tejido nervioso. Las neuronas tienen una característica, y es que tienen una zona dilatada, a la que le llamamos cuerpo, que es el sitio donde se encuentra el núcleo de la neurona, y luego ese cuerpo tiene prolongaciones que se llaman dendritas, prolongaciones que se llaman dendritas, como está escrito aquí arriba, dendritas, ¿ahí? Entonces las dendritas son prolongaciones. Ahora, estas prolongaciones, si uno las mira, son prolongaciones, y lo hago así para que se vea mejor, son prolongaciones de la membrana, inclusive, no, dice, son prolongaciones de la membrana. Miren lo siguiente. Me acerco. Y presto atención, y me doy cuenta que las prolongaciones contienen adentro citoplasma. O sea que es membrana, es una prolongación de la célula. ¿Ve? Tiene adentro citoplasma, el rosadito representa el citoplasma. O sea que no es un hilo, como un hilo dental que le sale a la célula, sino que es citoplasma rodeado por membrana. Entonces tengo la membrana y el citoplasma rodeándola. Entonces las células tienen un cuerpo y tienen prolongaciones que se llaman dendritas. Dentro de las prolongaciones existen unas prolongaciones especializadas que pueden ser más largas, a veces no lo son, que se arborizan, prolongaciones que se arborizan, ¿ven? Como esta, a las que le llamamos axón. ¿Está bien? Son prolongaciones arborizadas a las que le llamamos axones. Entonces, la neurona tiene un cuerpo, dendritas y axones. ¿Está bien? Los axones son prolongaciones que pueden ser largas, las prolongaciones axonales. Son prolongaciones que pueden ser largas. Hay neuronas, por ejemplo, que tenemos en la médula espinal, en la columna vertebral, cuyos axones llegan, por ejemplo, al dedo del pie. Entonces, fíjense que la prolongación es bastante larga. A pesar de que son microscópicas esas prolongaciones, pueden ser muy largas. Bien, entonces ahí tenemos la neurona y la glía o neuroglía como células del tejido nervioso. El tejido nervioso se agrupa en cavidades formando el tejido nervioso central, y luego hay prolongaciones de neuronas y otras neuronas agrupadas en cúmulos formando el tejido nervioso o el sistema nervioso periférico. O sea que el sistema nervioso tiene una porción central y una porción periférica. En la porción periférica hay grupos de cuerpos neuronales con axones,
Y en la porción central también hay grupos de cuerpos neuronales con axones, porque de eso se trata el tejido nervioso. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver igual esto en el sistema nervioso, vamos a volver a verlo, porque esto es simplemente la presentación de los tejidos. En conjunto, entonces, todos los tejidos del organismo los hemos presentado: tejido epitelial, tejido nervioso, tejido muscular y tejido conectivo. Muscular, conectivo, epitelial y nervioso, son los tejidos que forman nuestros órganos. Si yo tomo cualquier órgano, tiene componentes de esto. ¿Está bien? Todos los órganos tienen componentes de tejido muscular, la mayoría de los órganos, por supuesto. Tienen tejido muscular, tienen tejido nervioso, tienen tejido epitelial. ¿Está bien? Todos los órganos tienen esto. Por eso los órganos están formados por estos tejidos. Si yo sacara uno de los tejidos, por ejemplo, yo dijera, bueno, tengo mi pistola sacador de epitelios. Entonces, pasa una persona, le saco los epitelios y no se puede vivir sin epitelios. Ya los vasos sanguíneos tienen epitelios, así que nada, la sangre se extravasaría. Digo, bueno, no, entonces, en vez del epitelial voy a sacar el nervioso. Saco el tejido nervioso y no hay parte del organismo que funcione. No hay glándula que funcione, no hay músculo que se mueva, nada. Entonces no funciona nada. Digo, no, bueno, entonces voy a sacar el tejido conectivo. Los órganos se desparrama todo el contenido porque no hay manera de tenerlo todo agrupado. Bueno, o sea que, nada, esto es simplemente para hacer mención que cada órgano está formado por todos los tejidos. Sacando alguna excepción, una córnea puede ser, pero en términos generales los órganos están constituidos por todos los tejidos. Me quedó de tejidos una sola palabra, que era, ahora me acordé, que no lo mencionamos, que era el tejido epitelial glandular. Acá está, el tejido epitelial glandular. Nosotros habíamos contado que las glándulas provenían de los epitelios, eran invaginaciones epiteliales. Las glándulas son invaginaciones epiteliales. Sea que queden adheridas al epitelio y sigan funcionando ahí, por ejemplo, una glándula sudorípara, una glándula sebácea, una glándula del estómago o glándula gástrica, una glándula del Lieberkühn del intestino, que quedan ahí, puede ser que quedaran en el órgano, o puede que las glándulas se transformaran en un órgano específico, es decir, una glándula específica. ¿Cómo puede ser? Decíamos una glándula tiroides, una glándula que se formó a partir del tejido epitelial, luego se separó de ese epitelio y quedó como una glándula específica. ¿Está bien? O sea que el tejido epitelial da origen al tejido, a las glándulas. Ojo, porque hay tejido glandular que deriva de epitelio, hay tejido glandular que deriva de epitelio y que ni siquiera forma un órgano ni nada por el estilo, son partes de un órgano, queda como partecitas de un órgano. Ya, bueno, en una glándula gástrica puede ser, uno lo puede entender, pero por ejemplo en un páncreas hay pedacitos hay partes del páncreas que son tejido glandular para secreción externa y que se ve perfecto, pero entre esas células hay otro tejido glandular que son islitas de tejido glandular. O sea que no es una glándula ni siquiera independiente. El corazón tiene tejido glandular, por ejemplo. El corazón tiene, en el atrio, en una parte de la aurícula, tiene un grupo de células que son secretoras. ¿Está bien? O sea que el tejido glandular puede estar desparramado incluso dentro de otros órganos que no tienen función glandular aparente. ¿Está bien? El órgano tiene tejido, el riñón tiene tejido glandular. Y hay células inclusive que pueden estar desparramadas dentro de órganos. No solamente grupitos de células, sino células individuales. Bueno, entonces, las glándulas provienen de los epitelios. Y ahora hacemos referencia específicamente a tejido glandular constituyente de glándulas solamente, de glándulas, no de porciones de otros órganos, sino como glándula. Entonces, el tejido glandular se divide en glándulas de dos grandes tipos: glándulas exócrinas, glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas cuyo contenido se vuelca al exterior y por ende tienen que tener necesariamente un conducto. Ahí tengo, conducto excretor. ¿Esto qué está representando? Está representando un corte, ¿ven?
como si fuera de una glándula. Esto es una esfera, que acá se ve como un círculo porque es una feta. Esto es una esfera, y de la esfera sale un tubo, que acá se ve como así alargadito y así porque está el tubo cortado detrás vez también. Entonces, en vez de ver una bola con un tubo, veo un círculo con un palito, pero lo que está representando es una bola con un tubo. Entonces ahí estoy viendo la bola y el tubo. Entonces ahí tengo un esquema de glándula de excreción o de secreción exócrina. ¿Está bien? La glándula de secreción exócrina. Las células secretan hacia la cavidad o a la luz de la glándula, y la secreción viaja por un conducto hacia el exterior. El exterior puede ser el tubo digestivo, puede ser el árbol respiratorio, puede ser el tracto genital, puede ser el tracto urinario, es decir, depende. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo epitelio glandular exócrino. Luego tengo epitelio glandular que termina constituyendo glándulas que se separan de los epitelios, y entonces, en vez de secretar hacia cualquier lado, secretan directamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? Esas glándulas pueden estar, en gran parte están individuales, son glándulas individuales, pero pueden ser glándulas que estén pedacitos en otros órganos. ¿Está bien? Como decíamos hace un ratito, las células del páncreas. Entonces, esas glándulas, o ese tejido glandular, que provino de epitelios, pero que se queda individual, secreta, pero directamente un vaso sanguíneo. Ahí tengo células secretando un vaso sanguíneo. Entonces tengo glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Y como hemos mencionado esto, les aclaro, como mencioné de las glándulas, les aclaro que la mayoría de las células del organismo tienen capacidad secretora. Y las sustancias que secretan pueden tener actividad en células que están cerquita, o incluso en la propia célula, como se ve acá. ¿Ven? En verde se ve como esta célula cuadrada secreta una sustancia que tiene actividad sobre esta redonda, o esta redonda sobre esta otra redonda. ¿Está bien? Y luego tenemos células que también tienen secreción, pero que actúa sobre sí misma. Esta violetita secreta sobre ella misma, y ella misma capta su propia secreción, ¿está bien?, para hacer alguna tarea. Entonces, aclaramos, el tejido glandular es exócrino o endocrino, pero ojo, porque la mayoría de las células del cuerpo tienen secreciones para tener actividad cerca, secreción parácrina, o para tener actividad sobre sí misma, secreción autócrina. Bueno, cuando uno habla de la secreción exócrina particularmente, las glándulas de secreción exócrina pueden tener carácter de merócrinas, holócrinas o apócrinas, de acuerdo a la forma en que se fabrica la secreción. ¿Está bien? Por ahora eso no nos importa, lo vamos a ver más adelante cuando veamos glándulas. Y luego, las glándulas, en términos generales, pueden ser unicelulares. Como les decía, pueden haber glándulas en tejidos como aisladitas. Las glándulas pueden ser unicelulares o multicelulares. Y cuando son multicelulares, pueden hacer dos cosas. Una, pueden formar grupos de células, ¿está bien? Grupos de células que secretan al torrente, pueden secretar, perdón, al exterior, o bien pueden formar, las multicelulares exócrinas, que son la mayoría de estas, forman una cavidad con un conducto de salida, cuya denominación genérica a esas cavidades con ese conducto de salida se le denomina adenómero. O sea, el adenómero es la unidad funcional de la glándula exócrina. Por ejemplo, las glándulas salivales, la parótida es una glándula salival, fenómeno. Cuando analizo la parótida está hecha de un montón de adenómeros que son bolitas con sus conductos. ¿Está bien? Bolitas con sus conductos, adenómeros. ¿Está bien? Los adenómeros pueden tener distintas formas, por eso acá están diferentes, ¿cierto? Pero el adenómero es la unidad funcional
de la glándula exógena. Los adenómeros pueden tener forma de acino, que son estos redonditos que están acá. ¿Está bien? Pueden tener forma de alvéolo. Acá tienen esto, miren, los acinos. Acá tenemos acinos. Acinos alvéolos. La diferencia entre un acino y un alvéolo es el tipo de célula que tienen. Los acinos tienen células cúbicas y los alvéolos tienen células cilíndricas. ¿Ven? Miren. Ahí ven. Este es un acino y este es un alvéolo. Son iguales, son adenómeros, los dos son adenómeros, pero uno tiene células cúbicas y el otro tiene células cilíndricas. Ahora los miro en el microscopio y entonces estoy viendo los acinos, los alvéolos. Estas son células más levantaditas. Y después tengo los túbulos, que son estos alargaditos, que son tubitos, tienen forma de túbulo, como acá se lo ve en esquema. Ahí. No, porque ahora cuando corto voy a comer. Tengo 7 minutos. Muy bien, perfecto. Estamos todos invitados a su almuerzo. ¿No? Bien. Ay, perdón. No hay problema. Ahí tienen, ven, los adenómeros ductales, ¿ven? Los adenómeros, ¿ven? Más alargaditos, que son estos. Los tubulares, perdón, no ductales. Bueno, tubular o ductales. Ahí están, los tubulares. ¿Está bien? Acinos tubulares. Todos son, perdón, acinos no, adenómeros tubulares. Todos son adenómeros. El adenómero es la unidad funcional de la glándula. Las glándulas están formadas por adenómeros. ¿Está bien? Y los adenómeros pueden tener forma de acino, de alvéolo o de túbulo. Por ejemplo, un ejemplo de acino puede ser las glándulas salivales, que están hechas de acino. Un ejemplo de alvéolo puede ser la glándula mamaria, ¿está bien? Que tiene alvéolos. Y un ejemplo de túbulo podría ser las glándulas gástricas. ¿Está bien? Ejemplos de túbulos, de acémonos y de alvéolos para glándulas exógenas. ¿Está bien? Muy bien, eso me había quedado pendiente. Bueno, una vez que hemos visto los tejidos conectivos, que como quien dice, nos tomó bastante tiempo, entonces vamos a empezar, una vez que vimos las generalidades, ahora vimos células, vimos tejido, y ahora tenemos que ver los órganos. Pero los órganos los vamos a ver en virtud de los aparatos y sistemas que constituyen. ¿De acuerdo? En vez de ver los órganos uno por uno, sí, los vamos a ver uno por uno, pero los vamos a ver en su relación, en la relación, yo les estaba compartiendo, ¿no? Sí, les estaba compartiendo. Los vamos a ver en su relación con el aparato o sistema al que pertenecen. Entonces, vamos a ver el primero de nuestros aparatos o sistemas, que es el circulatorio. ¡Sarán! Bien, ahora lo vamos a ver. Bueno, cuando hablamos del sistema circulatorio, estamos hablando de un conjunto de órganos, por supuesto, cuya función consiste en... ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? Llevar la sangre a todo el cuerpo. Muy bien. La función básica es esa. Después, este año por ahí no tanto, pero en 2 años vamos a ver que el aparato circulatorio tiene otras funciones también. Pero por ahora, la función básica del aparato circulatorio es la que conocemos desde que vamos a 4º grado. Es la de llevar sangre a todos los tejidos. ¿Y para qué se necesita llevar sangre a todos los tejidos? Para oxigenarlos. Por Para ejemplo, irrigar. sí, para irrigar, que sería el llevar sangre a los tejidos, se llama irrigar, bien. ¿Y para qué irrigamos los tejidos? Para Mantenerlos vivos. Para nutrir. Nutriéndolos, dándoles oxígeno, dándoles el agua, sacándole los productos Los desechos. que la célula necesita, transportando a los tejidos moléculas de señalización para que los tejidos estén en contacto con el resto del organismo, porque para que una célula esté dentro de un organismo,
esa célula tiene que tener algún tipo de conexión con las demás, porque si no, no es una célula de un organismo, es una célula individual. Pero las células nuestras están formando un organismo. ¿Y por qué están formando un organismo? Porque están comunicadas las células. Ah, sí, ya vi, si están tocándose, están comunicadas. Sí, sí, las que se están tocando están comunicadas, pero también están comunicadas las que no se están tocando y no tienen nada que ver con nada. O sea que una célula, por ejemplo, una célula del hueso, una célula del hueso responde a una célula que está como si fuera miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, que está en la tiroides. Entonces, un hueso del pie, el osteocito del pie, responde al estímulo de una célula que está en el cuello, en una glándula tiroides. Fíjense que si no hubiera sangre, no habría manera de que la hormona tiroidea llegara al pie, al hueso del pie. O sea que no solamente hay nutrientes, sino que hay todo un camino, toda una serie imbrincada o intrincada de sistemas de comunicación intercelulares a distancia. Entonces, comunicación intercelular, transporte de sustancias, o sea, vehiculización de sustancias, aporte de nutrientes, de gases, quita de nutrientes, de gases, de sustancias metabólicas tóxicas. Bueno, distribución de los nutrientes también, porque no es solamente el hígado, por ejemplo, puede almacenar glucosa y después la libera a la sangre para que lo usen otras células. O sea que la regulación de los nutrientes incluso se lleva a cabo a través de la sangre. Es decir, todo un sistema de la sangre, que eso relacionado con el transporte de la sangre solamente, que tiene que ver con los vasos sanguíneos. Pero los vasos sanguíneos después tienen otras funciones que vamos a estudiar más adelante. No este año probablemente, lo vamos a estudiar el año que viene. Este año haremos alguna mención básica, pero en 2 años, si no sé si ustedes están, yo también, entonces vamos a hablar sobre otras funciones de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces ahí tengo de los vasos, bueno, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio conduce, como bien dijeron ustedes, sangre. Claro, conduce sangre. Y la sangre circula por los vasos sanguíneos. Por el sistema circulatorio, circula. Y para que circule, eso después lo vamos a hablar, pero ahora lo presento. Eso lo vamos a hablar probablemente, voy a hacer de las charlas de los domingos, voy a hablar un poquito de esto que ahora les comento. Para que se mueva en el organismo algún fluido, ¿está bien? Ya sea el aire, o sea el líquido, para que se mueva un líquido, la forma en que se mueve es por diferencia de presión. Diferencia de presión. Que es lo mismo que pasa en la naturaleza. ¿Está bien? Diferencias de presiones. Bueno, en el caso del organismo nuestro, para que circule la sangre tiene que haber una diferencia de presiones. Es decir, tiene que haber un lugar que tenga más presión y otro que tenga menos. Bien. Para que la sangre circule por los vasos sanguíneos, o por lo menos para que circule por los vasos sanguíneos, o por lo menos parcialmente, existe un órgano específico que está destinado a generar presión en el sistema circulatorio. ¿Está bien? Entonces, Corazón. Claro, en el sistema circulatorio entonces hay una serie de conductos y una bomba. ¿Está bien? Hay una serie de conductos y una bomba que imprime presión al sistema. Después vamos a aprender en fisiología que el corazón no es el único órgano encargado de generar la presión dentro de los vasos sanguíneos para que se produzca la circulación, sino que la circulación tiene otros métodos para generar diferencias de presión. Pero uno de los formadores de diferencia de presión es el corazón, que imprime en un extremo del sistema una presión para que la sangre se desplace dentro de ese sistema. Entonces nosotros vamos a estudiar el corazón, ¿está bien? La anatomía del corazón, y vamos a estudiar la anatomía vascular. En fisiología vamos a estudiar, por supuesto, la fisiología del corazón y la fisiología vascular. Pero acá vamos a estudiar la anatomía y la histología, es decir, cómo está constituido el corazón desde el punto de vista macroscópico
cuáles son sus relaciones anatómicas, dónde está ubicado en el cuerpo, pero además vamos a estudiar cómo está constituido histológicamente, lo que nos va a servir para entender cómo funciona, que es lo que vamos a ver en fisiología. ¿Está bien? Y lo mismo va a hacer con los vasos sanguíneos. Entonces nos vamos con nuestro amigo, el sistema circulatorio, y vamos a hablar, perdón, con nuestro corazón, que es el comienzo de nuestra charla de sistema circulatorio. Bien, entonces tenemos ahí el corazón. Perdón, profesor, ¿pudo terminar de grabar? ¿Cómo? No, que quedan 4 minutos para avisarle por... Gracias, ya lo grabé y ya lo sé, ya lo bajé. Hoy no, pero mañana a la tarde voy a bajar lo que voy debiendo. ¿Está bien? Como ven, voy bajando, en cuanto puedo me siento un rato y bajo, porque me lleva un tiempo bajar las cosas. Bueno, entonces estaba... Una ¿sí? pregunta de antes. Hay clasificaciones de los tejidos que usted no nombró, pero sí están en la bibliografía en el libro. Sí, ¿La tenemos que ver igual o no? ¿Qué clasificación? ¿De qué estábamos hablando? Del tejido muscular, la biología. ¿Cómo? Un minuto. Uh-huh. En el tejido nervioso está la neurología también. Neuroglía, Sí. sí la mencioné la neurona y la neuroglía, sí. No mencioné Ahí salen muchas clasificaciones. No, ahí aparecen las células de la neuroglía, los astrocitos, los oligodendrocitos, claro. Eso es la por ahora hablamos de tejidos y entonces mencionamos esto. Cuando hable de sistema nervioso, en la segunda parte del año, cuando hable de sistema nervioso, vamos a mencionar todas esas células de la neuroglía. Por ahora solamente las nombré como neuroglía. ¿Se entiende? Ok, sí. Porque hablé del tejido, porque lo que hicimos ahora, hasta este momento, es como una especie de generalidad para poder afrontar esto que vamos a ver ahora, que es los órganos y sistemas, los aparatos y sistemas y sus órganos. Entonces, ya vas a ver que cuando hablemos de músculo cardíaco y de músculo esquelético vamos a hablar más de eso en la segunda parte de nuestro año, porque nos toca eso en la segunda parte. Cuando hablemos de glándulas, que también va a ser en la segunda parte, también vamos a hablar específicamente de cosas más, ¿se entiende? O sea que esto que hice ahora fue simplemente darles generalidades respecto de los tejidos. ¿Se entiende cómo es? Sí, perfecto. Gracias. No hay por qué. Bueno, ahora, de hecho, igual no está de más saber qué es un oligodendrocito, un astrocito, ¿está bien? Una célula ependimaria o la microglía, que eso es lo que me está preguntando. Bueno, entonces decía, corazón. Vamos a ver la anatomía del corazón. Muy bien. Ahí está. Nuestro corazón, que así lo representamos de forma poética. Ahí tenemos el corazón poético, pero este corazón poético no es exactamente del que vamos a hablar, aunque lo podemos utilizar para ir orientándonos. El corazón tiene en parte esa forma, después lo vamos a ver, van a ver que tiene un poco esa forma. Pero cuando lo vean al principio van a decir que no tiene nada que ver la forma, después cuando se adapten visualmente al corazón, por ahí van a encontrar. Bueno, ¿qué es el corazón? Es una bomba, es un órgano que tiene como función la de imprimir presión al sistema vascular. Bien. Para poder imprimir presión al sistema vascular, la bomba tiene, en este caso, hay distintos tipos de bomba. ¿Vieron alguna vez una bomba? No las que explotan, no las de lisis. Sí. ¿Está bien? Las de lisis, que un señor llamó a lisis y dijo, hola, hablo con el lisis. Sí, estallaron. Bueno, nada. Entonces, una bomba, viste, una bomba de agua, por ejemplo, bombas de agua en las casas, bombas de la pileta, bombas sumergibles, bombas de distinto tipo, tienen distintos mecanismos. En el caso de nuestra bomba, es una bomba particular que consiste en una estructura cuyas paredes tienen la capacidad de contraerse.
es decir, tiene la capacidad de achicar su superficie. Entonces, contraerse.